Bien, muy buen día a todos. Mi nombre es Pedro Gómez, soy médico residente de primer año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas y el día de hoy vamos a hablar acerca del estudio de imagen del vaso. Esencialmente lo vamos a hacer por la modalidad de ultrasonido. Algunos de los objetivos de la clase serán reconocer un poco de su anatomía y variantes anatómicas, la evaluación sonográfica, algunas anomalías congénitas. Vamos a hablar también acerca de la esplenomegalia y lesiones focales. Dentro de estas vamos a evaluar los quistes, el hemangioma, lesión de infarto, absceso y enfermedad granulomatosa. Bien, entonces para comenzar a hablar acerca del vaso, es importante saber que es el órgano del sistema linfático más grande que tiene el organismo, ¿verdad? Entonces, desde su embriología, este deriva de células mesenquimales localizadas en el mesogastrio dorsal, como podemos ver acá. En este mesogastrio dorsal se encuentra el vaso y el páncreas, ¿verdad? Unidos por los ligamentos. Esto es alrededor de la quinta semana embrionaria. Ya para la octava semana embrionaria, la rotación del estómago en contra de las manecillas del reloj hace que el hígado se posicione hacia la derecha y el vaso se vaya yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Junto con el páncreas. También esto hace que estos órganos se vayan fusionando con el retroperitoneo. Ya para la edad del recién nacido podemos observar que el páncreas se encuentra totalmente retroperitoneal y el vaso está unido hacia el retroperitoneo, lo que eventualmente da paso al ligamento esplenorrenal, ¿verdad? Por este lado, y el gastroesplénico por acá. Bien, es importante también mencionar que el vaso, como desde su desarrollo embrionario, se localiza en la región del intestino proximal. Entonces, su irrigación es dada por la aorta abdominal a través del tronco celíaco, a través de la arteria esplénica, que es la rama más larga del tronco celíaco y es dispuesta en forma tortuosa, ¿verdad? A su vez, el drenaje venoso se da por la vena esplénica, que se une con la mesentérica superior para formar la vena porta. Muy bien. Hablando un poco sobre la anatomía macro del vaso, vemos que su superficie diafragmática es en forma de domo, es lisa, ¿verdad? Tiene en su superficie ventral, o podemos observar aquí el ilio, tiene impresiones también colónica, renal y gástrica, ¿verdad? Entonces, por su cercanía con estos órganos. Es importante también mencionar que se encuentra localizado en el cuadrante superior izquierdo. Y bueno, al hacer un corte transversal del vaso, podemos ver histológicamente que se compone de dos segmentos. Uno que se conoce como la pulpa roja, que lo compone un 75%, y la pulpa blanca, que es el otro 25% restante. Es importante conocer un poco sobre la fisiología del vaso, ¿verdad? Puesto que, si bien es cierto, algunas personas, o bueno, se puede vivir sin el vaso, pero cumple una función inmunológica importante. Entonces, vaya, por ejemplo, la pulpa blanca se involucra en la producción y maduración de glóbulos blancos, especialmente linfocitos B y T, ¿verdad? Que por ende esto a su vez tiene que ver con la formación de anticuerpos, mientras que la pulpa roja se encarga, su función es básicamente de ser como un filtro, ¿verdad? Entonces, como se compone de sinusoides esplénicos, esto lo que hace es que, digamos que separa los glóbulos rojos que están bien de los que están deformes, dañados o envejecidos. También esta pulpa roja se compone o contiene macrófagos, ¿verdad? Que van a colaborar en la detección y destrucción de, por ejemplo, virus, bacterias y hongos.
También se encarga del secuestro plaquetario, que esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Aquí tenemos un corte axial, entonces lo puse aquí solo para que podamos ver las relaciones anatómicas que tiene con el riñón izquierdo, el estómago, el ligamento gastroesplénico y el ligamento esplenorrenal, ¿verdad? Que tiene su contenido la arteria esplénica. Ok. Ya adentrando sobre la técnica sonográfica, entonces, ok, para poder valorar el vaso, ¿se requiere alguna preparación? Pues la respuesta es que no, ¿verdad? Siempre en todo ultrasonido abdominal debemos, aunque la indicación no sea valorar el vaso, siempre se debe ver, aunque sea en un plano, ¿verdad? Para ver que no hay algún tipo de lesión o malformación. Y la posición para evaluar a este paciente debe ser en decúbito lateral derecho, en la línea axilar media, y verdad, entonces se puede pedir al paciente que se, uh, perdone, también podemos hacer que el paciente vaya girando en una posición oblicua anterior izquierda, ¿verdad? Vamos a valorar el vaso entre el 10º y el 11 espacio intercostal, utilizando un transductor convexo de baja frecuencia, ¿verdad? Para valorarlo mejor, podemos pedir al paciente que respire suavemente o que haga una inspiración, pero no tan forzada, ¿verdad? Entonces, en un corte coronal vamos a valorar su longitud y procuramos ver el hilio, ¿verdad? Para que sea una medida más confiable. Se puede hacer uso del Doppler color en lesiones solitarias esencialmente, y también existe otras técnicas que están en desarrollo, que es la elastografía, que permite valorar otro tipo de lesiones, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces ya cuando hablamos de la apariencia sonográfica, vemos que tiene una forma creciente con un contorno diafragmático liso, su ecogenicidad es homogénea, ¿verdad? Puede existir un vaso accesorio hasta en un 25% de la población, ya vamos a ver una imagen de esto, y la ecogenicidad la vamos a relacionar junto con la comparable a la del hígado o la de la corteza renal, ¿verdad? En cuanto a la medida, sí hay bastante discrepancia, es mejor dicho, varía mucho, depende de la edad, el sexo, incluso la raza de la persona. Entonces, la medida estándar, como para decir su límite borderline o tamaño superior al límite, se dice que es de 12 centímetros aproximadamente, pero en personas eh, muy altas puede ser hasta de 13, en personas bajitas puede ser 11. Entonces realmente como fijarse a decir que 12 es la medida estándar para decir que está aumentado de tamaño, entonces es un tanto difícil fijar ese tamaño, ¿verdad? Pero como medida promedio, se dice que mide 10.9 centímetros más o menos 1.4 en su longitud, en su diámetro longitudinal, y 4.0 más o menos 0.45 centímetros en la parte ancha. Ok. Bueno, entonces, como les acabo de mencionar, me pareció interesante este dato curioso acerca del vaso. Y es que se dice que es el órgano de los números impares. ¿Pero por qué? Bueno, 1 porque es un órgano único. 3 porque es el ancho, mide 3 pulgadas de ancho aproximadamente. 5 porque mide 5 pulgadas de longitud. 7 porque pesa alrededor de 200 gramos o 7 onzas, ¿verdad? 9 y 11 porque se localizan los espacios intercostales 9 y 11. Entonces, me pareció interesante compartir con ustedes este dato. Algunas de las variantes que podemos encontrar respecto al vaso son, por ejemplo, el vaso accesorio, ¿verdad? Que según depende de la literatura. En este caso,
Yo les estoy presentando en su mayoría información recolectada de el libro de ultrasonido diagnóstico de RUMAC, ¿verdad? En su quinta edición. Pero mucha literatura también menciona que puede ser de entre el 10 al 15% de la población, en este caso hasta el 25% de la población. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Representado en esta imagen como una imagen redondeada en este corte coronal del vaso. Vemos que es isoecogénico al parénquima esplénico y podemos ver que cerca del ilio se encuentra esta imagen redondeada que corresponde al vaso accesorio. Suelen ser más pequeños de tamaño, ¿verdad? También en menos frecuencia el vaso puede ser lobulado, entonces vamos a ver que tiene características, indentaciones o incluso puede ser septado, ¿verdad? Estas son variantes anatómicas normales. Bien, pero ahora cuando hablamos sobre las anomalías congénitas, nos enfrentamos, por ejemplo, a cuando una persona nace sin el vaso, entonces lo conocemos como esplenia. Y por el contrario, cuando nace con múltiples focos o áreas de parénquima eh, esplénico, entonces le conocemos como polisplenia. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que hay múltiples focos de parénquima esplénico, entonces esto es lo que se conoce como polisplenia. Bien, estas anomalías congénitas, para el caso de la asplenia, tiene una tasa de letalidad del 95% en el primer año, ¿verdad? Y la polisplenia, estos pacientitos pues no llegan a vivir más de los 5 años en su mayoría. ¿Y en qué casos vamos a sospechar? Porque es importante mencionar que cuando nosotros hacemos un hallazgo de imagen del vaso por ultrasonido, no necesariamente estamos enfrentándonos a un diagnóstico. Entonces, por lo general, siempre hay que relacionarlo con la clínica, como sucede con los estudios de imagen, ¿verdad? Para afianzar ese diagnóstico. Bien, entonces cuando nos enfrentamos a esto, debemos valorar también tórax y abdomen, ¿verdad? Porque usualmente estas anomalías se relacionan también con defectos cardíacos o también hay afectación de otros órganos intraabdominales. Entonces es bien importante valorar todo esto. El vaso también hay que valorarlo con mucho detalle, ¿verdad? Porque puede haber lesiones que se nos pueden ir por alto, que vamos a ver más adelante. Continuando con las anomalías congénitas, tenemos el vaso ectópico. Este puede ser congénito o adquirido. Entonces, yo lo puse la parte adquirida aquí para poderlo, también que lo conozcamos, ¿verdad? Pero no es anomalía congénita. Entonces, ¿qué sucede con este vaso ectópico? La persona en sí puede estar asintomática, ¿verdad? Y clínicamente, pues lo que se puede encontrar es una masa palpable. Y lo que sucede es que solamente está anclado por el pedículo vascular. Entonces, básicamente, el vaso anda ahí como, podríamos decir vulgarmente, que anda paseando ahí por el abdomen. En este caso, por ejemplo, aquí les puse una imagen que vemos un corte transversal donde podemos ver la vejiga urinaria y sobre ella observamos esta imagen que pareciera que fuera una masa, pero realmente es el vaso de esta persona que se encontraba el parénquima del vaso en esta ubicación. Es más frecuente que ocurra en mujeres, ¿verdad? En un 70% de los casos y se suele dar entre los 20 y 40 años, ¿verdad? Ahora, si hablamos del vaso ectópico adquirido, este es más frecuente en pacientes multíparas por la hiperlaxitud que se da en el embarazo, ¿verdad? También se puede dar en pacientes con antecedentes de esplenomegalia. Entonces, pacientes que tienen algún linfoma, tuberculosis, etcétera, entonces también pueden presentar este tipo de vaso ectópico porque al aumentar de tamaño, entonces este se desplaza.
También puede ocurrir por siembras post-esplenectomía o por hemorragia. Entonces, cuando hacen la resección quirúrgica, puede haber pequeñas siembras de este tejido, ¿verdad? Y sembrarse en la cavidad intraabdominal. O también en pacientes cuando han sufrido un trauma y hay algún tipo de hemorragia, entonces también puede haber siembras, ¿verdad? Bien. Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar también sobre la esplenomegalia. Se define como aquel vaso que mide mayor de 12 centímetros, ¿verdad? Y si sobrepasa los 18 centímetros, entonces lo conocemos como esplenomegalia masiva. Se caracteriza principalmente por un crecimiento difuso del parénquima esplénico. Este puede llegar, si es masivo, puede llegar a extenderse hasta la fosa ilíaca derecha y cruzar la línea media, ¿verdad? El diagnóstico diferencial es extenso y por solo observar una esplenomegalia no podemos definir un diagnóstico, ¿verdad? Ahora bien, si hay detalles que nos pueden ayudar, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en países desarrollados, las causas hematológicas son más frecuentes que en los países en vías de desarrollo, que es más frecuente por causa infecciosa. Entonces, bien, dicho esto, entonces necesitamos, aparte de los hallazgos de imagen, necesitamos de la clínica para establecer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Siempre el hallazgo de imagen debe ir acompañado de la clínica para poder nosotros valorar bien el paciente. Aquí decidí colocar esta imagen de rayos X de un paciente en bipedestación. Y entonces podemos observar que el vaso se encuentra aumentado de tamaño dirigiéndose hacia la fosa ilíaca izquierda por debajo del borde de la parria costal, ¿verdad? Entonces sobrepasa la decimosegunda costilla. No es tan frecuente hallarlo por rayos X, pero sí se puede dar. Y entonces aquí lo único que hice fue poner esta otra imagen de comparación, cómo se ve un paciente normal, para poder ver cómo el vaso en este caso está casi del mismo tamaño del hígado, ¿verdad? Esta era una paciente con leucemia, entonces es una de las causas de esplenomegalia. Sin embargo, con solo ver la radiografía no podemos dar el diagnóstico, solamente podemos definir que tiene esplenomegalia. Bien, entonces, característicamente también la esplenomegalia, el vaso suele ser un poco más ecogénico que un vaso normal, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la diferenciación de la ecogenicidad en este caso. Bien, entonces cuando hablamos sobre las causas, o los diagnósticos diferenciales en lo que respecta a la esplenomegalia, sí podemos hacer, digamos que el tamaño ayuda más cuando hablamos sobre la esplenomegalia masiva, ya que los diagnósticos diferenciales son menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es de origen hematológico, la esplenomegalia masiva, pues probablemente se refiera hacia la talasemia mayor. Y generalmente también puede verse afectados los pacientes con anemias hemolíticas autoinmunes, por ejemplo, o defectos de membrana de glóbulos rojos o hemoglobinopatías. Si es de causa reumatológica, entonces se puede también ver en pacientes con sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. Si es de origen infeccioso, si por ejemplo ya el paciente está diagnosticado con leishmaniasis visceral o malaria o tuberculosis, entonces podemos orientarnos un poquito más y claro, dependiendo del tamaño, podríamos definirlo utilizando la esplenomegalia masiva por su tamaño, ¿verdad? Orientarnos hacia estos diagnósticos. Sin embargo, también puede ser causado por virus, hongos y parásitos. Si es de carácter congestivo, por ejemplo, en la cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca congestiva o si hay trombosis venosa, entonces suele ocurrir que sea menor de 18 centímetros su tamaño, ¿verdad? Entonces podemos, dependiendo de la clínica,
podemos orientarnos hacia este diagnóstico. Y ya si es infiltrativo, entonces ahí sí se comparte, pues esta esplenomegalia puede ser masiva, ¿verdad? Y esto se puede ver en síndromes mieloproliferativos, linfomas o en la enfermedad de Gaucher. También puede verse una esplenomegalia en el síndrome hemofagocítico, que es algo frecuente en nuestro país, la histiocytosis de Langerhans, metástasis, ¿verdad? Entre otras. Muy bien. Ahora, cumpliendo otro de los objetivos de la clase, entonces vamos a hablar un poco sobre las anormalidades focales, ¿verdad? Estas anormalidades focales pueden ser solitarias, múltiples, o también pueden ser difusas o infiltrativas, pueden ser de características quísticas, complejas o sólidas. También por su tamaño los podemos definir en micronodular, nodular o focal, ¿verdad? Y vamos a empezar hablando sobre los quistes esplénicos. Entonces, bueno, la causa más frecuente de los quistes esplénicos son los quistes congénitos. También puede haber pseudoquistes, quistes hidatídicos, el pseudoquiste pancreático, linfangioma, ¿verdad? Y de las causas menos frecuentes puede estar la peliosis, la metástasis quística, el absceso o el hematoma, que realmente estos tres les puse un asterisco porque realmente no son definidos como quistes, ¿verdad? Pero se incluyen dentro de esta clasificación. O sea, es decir, no son quistes verdaderos. Aquí tenemos una representación, una imagen de ultrasonido en un corte coronal, donde vemos una imagen redondeada, ¿verdad? En un paciente asintomático. Entonces, vemos esta imagen redondeada, anecogénica, con refuerzo acústico, que mide aproximadamente 1.5 centímetros. Y esto corresponde a un quiste congénito primario, ¿verdad? Como hallazgo incidental. Pero también podemos encontrar imágenes como esta, que es una imagen grande, ¿verdad? Localizada en el vaso, de bordes regulares, lisos, que tiene ecos en su interior. Y esto era en un paciente que tuvo un trauma, ¿verdad? Tuvo el antecedente de trauma, entonces corresponde a un pseudoquiste. Ya la última imagen lo que nos trata de representar es que puede haber, es decir, el pseudoquiste y el quiste tienen una apariencia muy similar, ¿verdad? Entonces, en este caso es una paciente femenina con quistes incidentales, ¿verdad? Que podemos ver que son de características similares a las ya mencionadas. Bien, ahora cuando hablamos sobre el hemangioma, es la lesión tumoral benigna más frecuente que podemos encontrar, ¿verdad? Se da entre el 0.3 al 14% de las autopsias. Usualmente estos hemangiomas suelen ser como lesión única, aislada, ¿verdad? Es decir, que no se relacionan a otras patologías. Sin embargo, puede formar parte de un conjunto, como por ejemplo la hemangiomatosis o el síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, ¿verdad? Que esta es una patología que se caracteriza por ser una enfermedad vascular congénita en la cual una extremidad se encuentra afectada con manchas de vino de Oporto, ¿verdad? Desde el nacimiento. También puede tener presencia de venas varicosas y también puede tener un crecimiento anormal de tejido óseo y de tejido blando. Entonces, esta extremidad va a estar aumentada de tamaño, ¿verdad? Así, tanto en su grosor como en su longitud. Y también puede haber aumento del calor en esta extremidad. Y la causa es desconocida, ¿verdad? Entonces, es bueno tenerlo como saberlo para poder orientarnos un poco al diagnóstico. También estas lesiones pueden ser múltiples, ¿verdad? Como vemos acá, imágenes redondeadas, hiperecogénicas, en relación al parénquima esplénico. También puede haber calcificación de
de la arteria esplénica, ¿verdad? Como podemos ver acá. Ok, ya adentrando sobre el absceso, las causas más comunes son la endocarditis, septicemia y trauma, ¿verdad? La apariencia puede ser similar a la de los quistes, entonces puede tender a confundirnos. Sin embargo, el diferencial va a estar dado por la clínica, ¿verdad? Entonces, si encontramos gas, como podemos ver en esta imagen, en este corte coronal, en la imagen superior, aquí señalado por la flecha blanca, observamos este artefacto de sombra sucia que es característico de la presencia de gas. Y entonces, si encontramos esta imagen, podemos asociar lo que hay infección, ¿verdad? Entonces, lo mismo con la siguiente imagen, donde vemos que nos podría, digamos, engañar que se trata de un quiste. Sin embargo, tiene ecos en su interior y en este caso lo que ayudó al diagnóstico es la clínica, ¿verdad? Porque era un paciente que tenía septicemia. Entonces, tenía émbolos sépticos también. Y entonces se pudo descartar el diagnóstico o hacer el diferencial de un absceso, ¿verdad? Bien, ahora, si hablamos sobre el infarto, esta es una de las causas más comunes de lesión focal, ¿verdad? Puede simular una masa y en etapa temprana es hipoecogénico, ¿verdad? Tiene la imagen característica en forma de cuña, como ustedes pueden ver acá, es como piramidal o triangular y que se dirige hacia la periferia del órgano. No siempre van a tener esta característica, esta imagen característica, entonces por eso se dice que puede simular una masa. Ya si este infarto ya va hacia etapas crónicas, entonces puede ser ya inverso más bien y entonces tornarse hiperecogénico y con áreas de fibrosis. Bien, el trauma esplénico es muy importante tomarlo en cuenta porque en nuestro país es de las principales causas de consulta, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, el ultrasonido es muy útil en la etapa inicial, realizando un ultrasonido FAST, siempre estos pacientes con algún tipo de lesión esplénica, que es la más frecuente que ocurre en traumas contusos abdominales, entonces siempre hay que valorar bien el vaso, ¿verdad? En los traumas contusos abdominales porque es el principal órgano afectado. Entonces, como les decía, a pesar de que el ultrasonido es muy útil en estos casos, para hacer la valoración inicial, siempre debe ser acompañado o ser evaluado, mejor dicho, por tomografía, ¿verdad? Porque se pueden ver otro tipo de lesiones. Entonces, la clasificación más utilizada para valorar el trauma esplénico es la clasificación de la Sociedad Americana para la Cirugía de Trauma, AAST por sus siglas en inglés. En la revisión de 2018, ellos lo catalogan esta clasificación en 5 categorías, yendo desde un hematoma subcapsular menor del 10%, que eso lo cataloga como categoría 1. Si ya este hematoma subcapsular abarca más del 10% hasta el 50%, es una lesión en la escala 2, ¿verdad? Y si ocurre alguna laceración de 1 a 3 centímetros, ¿verdad? Entonces lo cataloga como categoría 2. La categoría 3 es cuando ya el hematoma puede haberse roto y es expansivo, más del 50%, o que la laceración es mayor de 3 centímetros. Ya la categoría 4 es aquella donde se produce infarto del vaso, ¿verdad? O que hay daños segmentales, ¿verdad? Segmentarios, perdón. Y hay una rotura evidente, ¿verdad? Ya la categoría 5 es cuando el vaso está completamente destrozado, ¿verdad? Las categorías 4 y 5, el tratamiento es quirúrgico. Las primeras 3 clasificaciones, primero se da un manejo médico a ver si resuelve.
Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, un corte transversal del vaso, donde podemos evidenciar un hematoma subcapsular, ¿verdad? Aquí podemos ver, señalado por la flecha blanca, la cápsula del vaso, ¿verdad? Que se ha separado por el hematoma. Lo mismo acá, podemos ver el hematoma con áreas de detrito, ¿verdad? En su interior, que corresponde a una hemorragia. Todos estos casos posteriormente deben ser evaluados por tomografía, ¿verdad? Por lo que ya mencionamos. Continuando con el trauma, entonces aquí, por ejemplo, hay una imagen en corte transversal del vaso donde podemos observar áreas hipoecogénicas señaladas por las flechas blancas que corresponden a laceración, ¿verdad? Lo mismo acá, ya existe separación del tejido con esta imagen hipoecogénica que posteriormente debe ser evaluada por tomografía para valorar su extensión de una mejor manera. Pero el ultrasonido inmediatamente, bien se puede hacer el ultrasonido FAST. Bien, continuando con los objetivos de la clase, hablamos sobre la enfermedad granulomatosa, ¿verdad? Que esta se puede dividir entre micronodular si es menor de 1 centímetro y nodular si es mayor de 1 centímetro. De 1 a 3 centímetros, perdón. Si no hay un diagnóstico establecido, es muy difícil hacer un diagnóstico simplemente por el hallazgo de imagen, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Dentro de las causas más comunes de la enfermedad granulomatosa se encuentra la enfermedad o infecciones por micobacteria, histoplasmosis, la sarcoidosis, el linfoma y metástasis. Y dentro de las menos comunes se puede dar por los cuerpos de Gamma-Gandhi, Pneumocystis jirovecii y enfermedad por arañazo de gato. Entonces es importante tener esto en cuenta al momento que enfrentamos una lesiones granulomatosas, ¿verdad? Como ejemplificamos aquí en esta imagen, este paciente es un paciente con antecedente de tuberculosis miliar. Entonces, vemos el vaso afectado por estas lesiones en este corte coronal. Vemos estas lesiones micronodulares, ¿verdad? Que son hiperecogénicas y incontables, ¿verdad? Que nos orientan a pensar o a definir el diagnóstico porque ya tenemos el antecedente de la tuberculosis miliar. En esta otra imagen es un paciente con antecedente de sarcoidosis, ¿verdad? Entonces podemos ver también las imágenes hiperecogénicas múltiples que corresponden a áreas de fibrosis. Bien, ya para finalizar, hablaremos un poco sobre las metástasis, ¿verdad? Estas son relativamente raras, se dan en estadios avanzados de los carcinomas y no suele ser la presentación inicial. Es decir, que al tener metástasis, por ejemplo, de pulmón, no vamos a pensar directamente que se va a ver afectado el vaso, sino que son ya en estadios avanzados. Entonces, se pueden dar frecuentemente o es muy frecuente que ocurra la metástasis a vaso en los melanomas malignos, ¿verdad? Tal es el ejemplo de esta imagen, donde estas metástasis, como mencioné anteriormente, pueden ser hipoecogénicas o también pueden ser hiperecogénicas, como en este ejemplo. Pero también puede haber lesiones quísticas. Entonces, solo el hallazgo de imagen, les recalco, no es diagnóstico, sino que ocupamos de la clínica, ¿verdad? También puede verse por ejemplo, en carcinomas como les mencioné, de pulmón, de mama, ovario, estómago, de colon, incluso en el sarcoma de Kaposi también, ¿verdad? Entonces, podemos ver este tipo de lesiones. Y básicamente eso es lo que tenía preparado para ustedes. Y entonces ya para finalizar vamos a recapitular algunos puntos clave, qué es lo que tenemos que llevarnos a casa, ¿verdad?
Entonces, el ultrasonido puede ser utilizado para diagnosticar o excluir anormalidades esplénicas siempre y cuando tengamos una buena historia clínica del paciente. Y en los casos indeterminados podemos utilizar tomografía computada o resonancia magnética. El valor estricto de 12 centímetros no se puede utilizar estrictamente para decir si hay esplenomegalia. Debemos considerar el biotipo del paciente. Es importante también reconocer que el diagnóstico diferencial de la esplenomegalia es extenso y entonces requerimos de la clínica e estudios de imagen para acercar este diagnóstico diferencial, ¿verdad? Las lesiones focales pueden ser benignas o malignas y como toda lesión con todo el vaso debe ser evaluado cuidadosamente. Y finalizando, múltiples nódulos esplénicos pueden significar infección, sarcoidosis o ser algún hallazgo de malignidad, ¿verdad? Entonces, enfatizando, la clínica es muy importante para establecer el diagnóstico. Y les agradezco mucho su atención.